A continuación vamos a hacer la pregunta B1 correspondiente al modelo de química de la EBAU 2020 por la Comunidad de Madrid. La pregunta dice lo siguiente: dados los siguientes compuestos BCl3, Ki y NH3, A. Justifique el tipo de enlace intramolecular presente en cada uno de ellos. B. Explique si conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente. C. Dibuje las estructuras de Lewis de aquellos que sean covalentes e indique su geometría molecular. Y D. Justifique si alguno de los tres compuestos forma enlace de hidrógeno. Con enlace intramolecular se refieren al tipo de enlace entre los átomos que constituyen cada molécula. Pues comenzamos. El BCl3. Si nos damos cuenta, la molécula de BCl3 está formada por dos no metales, el boro y el cloro. Cuando son dos no metales, la diferencia de electronegatividad es muy pequeña y por lo tanto el enlace que forman es covalente. Aquí os lo especifico: no metal con no metal, enlace covalente. Ki es potasio, que es metal, con yodo, que es no metal. Luego la diferencia de electronegatividad entre los átomos que enlazan, en este caso es bastante grande, por lo que el enlace pasa a ser iónico. Y por último tenemos el NH3, nitrógeno, no metal, hidrógeno, no metal. Pues estamos en el caso del BCl3, no metal con no metal, diferencia de electronegatividad muy pequeña, enlace covalente. Y con esto ya tendríais el primer apartado. En el segundo apartado nos preguntan si estos compuestos conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente. Nos fijamos primero en los dos compuestos que tienen enlace intramolecular covalente, en el BCl3 y el NH3. Esos dos compuestos a temperatura ambiente son gaseosos. Y los gases no conducen la corriente eléctrica. Pongo temperatura así. Por lo tanto, no conduce. El otro compuesto que teníamos, el que tenía enlace intramolecular iónico, el Ki, a temperatura ambiente es sólido. Por lo que tampoco va a conducir la corriente eléctrica. La conduciría si estuviera fundido o en disolución. Pero como nos preguntan a temperatura ambiente, pues ahí tendremos que decir, al ser sólido, que no conduce tampoco la corriente eléctrica. Y con esto tenéis ya el apartado B completo. En el apartado C nos piden las estructuras de Lewis y la geometría molecular de los compuestos que sean covalentes. Empezamos con el BCl3. Para sacar las estructuras, pues lo primero, sacamos la configuración electrónica de la capa más externa, tanto de boro como de cloro. Pues bueno, el boro sabemos que está en el grupo 13 y todos los elementos del grupo 13 comparten la configuración externa S2P1. En nuestro caso, al estar en el segundo periodo, sería 2S2, 2P1. El cloro está en el grupo de los halógenos, por la configuración de la capa más externa para todos ellos es S2P5. Está en el tercer periodo, pues sería 3. Pero bueno, lo que nos interesa es el número de electrones en esa capa más externa. El átomo central aquí es el boro. Y luego tiene 3 cloros
a su alrededor. Todos los átomos, a la hora de formar las estructuras de Lewis, lo que buscan es la configuración más estable de gas noble. Normalmente esa configuración, salvo para el helio, es de 8 electrones en esa capa de valencia más externa. Luego todos tienden a rodearse de 8 electrones, pero existen excepciones. Mirad, por ejemplo, el hidrógeno, que luego nos saldrá en el NH3, con 2 electrones que se rodee ya bastaría, puesto que el gas noble más cercano es el helio, que tiene 2 electrones en su capa de valencia. Y luego existen otros, como el boro, que pueden contraer esa capa de valencia, al igual que existen otros que la pueden ampliar. El boro, que es con el que estamos ahora tratando, con 6 electrones a su alrededor, ya sería estable. Por lo tanto, vamos a ver. Primero, tiene 3 electrones en su capa de valencia, pues cada uno de ellos los va a utilizar para enlazar con un cloro. Luego, cada cloro tiene 7. Pues utilizarán uno para enlazar y luego los otros 6 los tendrá como pares libres. Así, en los 3 casos. Entonces, como veis, cada cloro se rodea de 8 electrones. Ahí lo tenemos. Y en cambio el boro, con solo 6 electrones, ya encuentra la estabilidad. Esa sería su estructura. La geometría, ¿cómo la sacamos? Pues mirad, sacamos lo que llamamos direcciones significativas. Lo va a llamar DS. Esas direcciones significativas son la suma de las direcciones de enlace más los pares libres en torno al átomo central. Y daos cuenta que en nuestro caso, direcciones de enlace, en aquellas en las que se produce enlace, en este caso hay 3, y pares libres en torno al átomo central, vemos que no hay ninguno. Bueno, cuando nos salen 3 direcciones significativas, esto proviene de una geometría triangular. O sea, sería y como además esas 3 direcciones significativas son todas ellas direcciones de enlace, es decir, que ninguno de estas direcciones no hay ningún par libre, pues entonces las 3 computan a la hora de decidir la geometría y diríamos que la geometría es triangular. Están en un plano, podemos poner triangular plano. Vamos a ver qué sucede con el NH3. Empezamos exactamente igual, con las configuraciones de las capas más externas, tanto de nitrógeno como de hidrógeno. El hidrógeno muy sencilla, 1s1. De nitrógeno está en el grupo 15, tiene una configuración en la capa más externa de S2P3. Está en el segundo periodo, pues sería eso, es decir, 5 electrones en su capa de valencia. Pues vamos a ver, el nitrógeno es el átomo central, luego tenemos 3 hidrógenos a su alrededor, cada hidrógeno aporta un electrón al enlace, solo tienen uno, no pueden aportar más, y luego nitrógeno tiene 5, uno para formar cada enlace sencillo con el hidrógeno y le sobran 2 que se quedarán como par libre a su alrededor. Nos fijamos en el nitrógeno, con esto consigue la estructura estable de gas noble, 8 electrones a su alrededor. Y los hidrógenos también a su manera lo consiguen, puesto que el gas noble más cercano que tienen es el helio, que con solo 2 electrones en su capa de valencia es muy estable. Ya tenemos la estructura, pues vamos ahora a sacar la geometría. Direcciones significativas en este caso, direcciones de enlace 1, 2 y 3. Y pares libres en torno al átomo central, ojo, que ahora tenemos 1. O sea, 4 direcciones significativas. Esto quiere decir que su geometría proviene de un tetraedro, donde 3 direcciones están cubiertas por hidrógenos y una de ellas por un par libre. Pues esa dirección que tiene el par libre
no cuenta a la hora de definir la geometría molecular, es decir, solo nos quedaría esta parte de aquí. Y esta parte de aquí, si os dais cuenta, es una pirámide trigonal. Luego la geometría en este caso sería piramidal trigonal. Y con esto ya tendríais el tercer apartado también terminado. Y por último, en el apartado D nos preguntan si alguno de ellos presenta enlace de hidrógeno. El enlace de hidrógeno es un tipo de fuerza intermolecular que presentan aquellas moléculas formadas por hidrógeno y algún átomo muy electronegativo y pequeño, tipo nitrógeno, oxígeno o flúor. Pues si nos damos cuenta, uno de nuestros compuestos presenta esas características, el amoníaco. Por lo tanto, ¿alguno presenta enlace de hidrógeno? Sí, el amoníaco. Y os dejo aquí un poco explicado ese tipo de fuerza intermolecular. Pues con esta pequeña explicación de cuándo se presenta el enlace de hidrógeno tendríamos terminado el apartado D y el ejercicio completamente.